Buenos días, bienvenidos a Vivan las Mujeres por el placer de ser mujer. Mi nombre es Claudia Mendoza y recuerda que nos puedes ver todos los martes. Probablemente sea bueno que te quedes con nosotros porque hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de inteligencia y quizá con esto puedas despejar muchas dudas en cuanto a si tu hijo es más inteligente que otros o no, y si tú eres más inteligente que otras personas o no. Y para hablar de este tema está conmigo la licenciada en Psicología, Rocío Riva, con especialidad en terapia de juego, especialidad en estimulación temprana y maestría en Psicología Gestalt. ¿Cómo estás, Rocío? Hola, buenos días. Bien, gracias. ¿Tú? Bienvenida, muy bien, gracias. Pues cuéntanos, a ver, ¿cómo es esto de la inteligencia, no? Regularmente está el tema de si somos o no inteligentes, si tu hijo es o no inteligente, si es más inteligente que otros o no. Y a veces nos basamos, ¿no? Recuerdo que cuando estábamos planteando el tema, ¿no? De pronto era como, es que eres inteligente si eres bueno en matemáticas o no, ¿verdad? Efectivamente. Y tú me dijiste eso, justamente sí, regularmente nos basamos en eso, pero eso no lo es todo. Así es. Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así es. Vamos a empezar. ¿Por qué es inteligencia o qué es lo que realmente entendemos por inteligencia, Rocío? Bueno, la inteligencia ha sido una habilidad muy valorada desde hace mucho tiempo y conforme el tiempo ha transcurrido ha habido diferentes conceptualizaciones acerca de esta. En un principio se creía que era únicamente las habilidades para resolver cuestiones de cierto tipo, las más formales. Okay. Conforme el tiempo ha ido transcurriendo, el concepto definitivamente se ha venido modificando. Si nos vamos a los tiempos remotos, cuando la educación empezó a desarrollarse en la parte formal, se tenía entendido que la inteligencia eran las habilidades matemáticas, lingüísticas y científicas. Okay. Sin embargo, tenemos que contextualizar que esto sucedió en la época en la que la sociedad se estaba industrializando. Por lo tanto, estas habilidades eran las que funcionaban para que la sociedad continuara en este proceso de industrialización. Es por esto que, bueno, las matemáticas, por ejemplo, tuvieron un auge tan importante. Dentro de una sociedad de este tipo, pues era importante medir, calcular la producción, que la producción se incrementara y este tipo de cosas. Es por esto que las matemáticas, por ejemplo, fueron muy, muy valoradas. El lenguaje igual, la comunicación, la investigación que fue ligada a la ciencia. Sin embargo, cuestiones, por ejemplo, como las artísticas, no tenían cabida en esta sociedad. Por eso es que desde entonces ciertas habilidades o ciertas cualidades han dejado de ser valoradas. Conforme el tiempo fue transcurriendo, todo esto se fue modificando. De un tiempo para acá se ha observado que hay inteligencias que también son muy importantes. De hecho, el surgimiento de la teoría, bueno, obviamente todo con sus precedentes, ¿no? El surgimiento de la teoría de las inteligencias múltiples está básicamente puesto en Howard Gardner, quien se dedica a ver qué pasa con las personas, entre comillas, muy inteligentes. Si tú recuerdas, hace un tiempo estaba muy de moda la medición de los coeficientes intelectuales. ¿Recuerdas? Sí, entonces sí, decían, bueno, fulanito tiene 129 de 6, wow, le va a ir súper bien el año. Entonces esta persona se dedica a revisar qué pasa con estas personas tan inteligentes. ¿Y qué crees que encuentra? Que no necesariamente les va súper bien en la vida. Que ni les va tan bien en la vida, ni son tan felices. Y entonces él empieza a darse cuenta, a ver, ¿qué es lo que están midiendo estos test? Sí. Pues estos test lo que están midiendo es inteligencia matemática, lingüística y científica, o de ciencias. Y entonces, a ver, espérate. Está bien que la gente sea un genio en mate, está bien que la gente sea un genio en las lenguas, pero no es suficiente. Es importante, más no es suficiente. Y entonces él empieza a desarrollar una investigación y empieza a ver cuáles son las habilidades que a las personas les hacen funcionar en la vida, ¿no? Y dice, a ver, espérate. Y entonces él habla de 7 inteligencias diferentes, ¿no? Dice, bueno, sí, hay unos que son muy buenos en mate, pero hay otros que son muy buenos para socializar, pero hay otros que son muy buenos en lo musical, por ejemplo, o en lo deportivo. Y en la vida tenemos infinidad de ejemplos, ¿no? Sí. ¿Quién sabe si Michael Phelps, por ejemplo, sea bueno para las matemáticas? Necesariamente bueno, Y al parecer es una persona muy exitosa y muy feliz. O los grandes músicos.
Claro. Entonces, o las personas que viven a base de las relaciones sociales, que también hay muchas personas que viven... O viceversa, eres muy bueno a lo mejor en matemáticas y a lo mejor no así en las relaciones sociales o en deporte, ¿no? Como que justamente vamos a ir viendo, primero vamos a ver los diferentes tipos de inteligencia y a qué hacen referencia. ¿Te parece? Porque después vamos a enlazar cómo se maneja eso ya en el día a día, en realidad. Así es, ¿no? así es. Bueno, entonces, inteligencia múltiple hace referencia a estas 7 inteligencias. Así es. Propuesta de Howard Gardner. Ok. Entonces, como primera, pues sí está la inteligencia matemática. Así es. ¿No? Esa, danos la idea, ya la entendemos bastante bien, pero de todas formas vamos a decir cómo es esta. Claro, la inteligencia matemática incluye todas las habilidades matemáticas. Se pueden estimular desde la primera infancia, esto es algo muy importante. Desde que el niño nace se pueden estimular estas inteligencias. Colores, números, conceptos espaciales, arriba, abajo, adentro, afuera, chico, grande, seriaciones, clasificaciones, concepto de número, conteo, espacio y medida, medir, todo esto va incluido dentro de las inteligencias matemáticas. Ok. También vamos a hablar entonces de la importancia que tiene la estimulación. Así es. Después. Así es. Ok. Inteligencia lingüística. El lenguaje, en su forma oral y en su forma escrita. El lenguaje funcional. Ok. Ajá. Yo me voy a dedicar a explicar cómo se presentan en la primera infancia. Obviamente esto va a lo largo de toda la vida. En la primera infancia, bueno, pues que el niño aprenda a hablar de una manera adecuada y funcional. A veces las personas creen que un niño habla bien cuando dice el carro rojo. Dice, este niño ya habla bien, ya dice todas las letras y las R's. ¿Qué crees que no? Porque para que podamos decir que un niño tiene buen lenguaje, tendría que decirte, ¿me prestas tu pulsera, por favor? En lugar de, quiero tu pulsera. Ajá. Ah, es que ese es otro tema importantísimo, ¿no? Sí, es que aquí cuando hablemos también de la estimulación temprana y de la importancia porque nos lleva a detección. Así es. ¿Cierto? A evaluación. Pero bueno, esa es la siguiente parte. Pero justamente cuando hablas de comunicación que sea funcional. Así es. Que me sirva para relacionarme con los demás. Los niños pequeños es muy importante en ellos estimular que puedan comunicarse para resolver sus necesidades. Exacto. No nada más para que hablen con todas las letras. Sí. Resolver necesidades, comunicar necesidades. Así es. Pedir lo que necesitan. Y pedir de manera adecuada, ¿no? Claro. Te tengo que decir, ¿me prestas tu pulsera? No. Préstame tu pulsera. Ajá, claro. ¿No? O dámela, ajá. O la quiero. Sí. Todo eso nos va dando... ¿Eso es medible? Sí. Ok. ¿Ustedes lo pueden medir? Sí. ¿Y hacen una evaluación al respecto? Ok. Inteligencia corporal. Yo creo que empezamos a entrar en las inteligencias que a lo mejor no son las más famosas, por así decirlo, ¿no? ¿Qué es inteligencia corporal? La inteligencia corporal es la habilidad de los niños para moverse y desplazarse en su espacio, de todas las formas posibles. ¿Esto para qué les sirve? Es importantísimo. Una de las inteligencias, bueno, es que todas son importantes, ¿no? Pero esta en la primera infancia tiene una importancia clave, porque a partir de que el niño siente que puede controlar su cuerpo, va sintiéndose seguro. Un niño que sabe que se puede mover, que puede subir, que si quiere una galleta puede tomar un banco, subirse y bajar la galleta aunque esté alta. Ese es un dato de confianza para el niño, a diferencia que el niño que todavía está sentadito y que está esperando que si tiene hambre venga mamá a bajarle la galleta, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy importante que el niño adquiera seguridad en el control de sus movimientos de su cuerpo, muy, muy importante. Aquí se incluyen muchas habilidades como el correr, brincar, saltar, rodar, el desarrollo del equilibrio, de la coordinación, todas las habilidades que tienen que ver con el movimiento. Habilidades y destrezas. ¿Qué ocurre si yo empiezo a ver que esta habilidad no se está desarrollando?
que de pronto algo, como dices tú, se queda como que esperando a lo mejor a que alguien más lo haga. Pues habría que evaluar y ver qué es lo que está sucediendo. Muchas veces los niños, déjame decirte que los niños de hoy en día traen unas habilidades natas impresionantes. Yo les digo a los papás siempre, de verdad que los niños nacen perfectos, ¿eh? Sí. De verdad perfectos. Sí. Y con unas cualidades realmente sorprendentes. Sin embargo, a veces esto está muy determinado por qué tanto permitimos al niño. Desgraciadamente hay muchas personas que tienen mucho temor a que permitir simplemente que los niños gateen, ¿no? Luego me dicen, es que no lo dejo gatear porque levanta las pelucitas del piso. Sí. Y eso es cierto, ¿eh? Sí. Levanta las pelucitas más milimétricas que encuentran ahí. El puntito, el piso está relumbrando de limpio. Sí. Pero si ven ahí un puntito, sobre ese van ya a la boca. Es verdad, eso sucede, ¿no? Sin embargo, la importancia que tiene, por ejemplo, el gateo no es comparable con lo que pueda pasar si se levanta un pedacito de polvo del piso. Y esto es muy importante, ¿no? Si nosotros vamos permitiendo el movimiento del niño, él lo va desarrollando. Pero hay algunas familias que restringen el movimiento. ¿Cómo explicarle a mamá y a papá que a veces entre este miedo de es que se puede caer, es que le puede pasar algo, es que se puede enfermar? ¿Cómo manejamos eso, Rocío? Sí les pasa. ¿Cómo se maneja? O sea, es que Así imagínate, yo imagino, tener un hijo debe ser la mayor responsabilidad que existe, yo creo que en la vida de cualquiera, ¿no? Entonces, seguramente quieres lo mejor para ese hijo. Así es. Y muy probablemente no estás teniendo esta claridad de la importancia que tiene que tu bebé aprenda a moverse en todo su espacio, en todo su entorno, y que entonces en algún momento le estás dando preferencia a lo que para ti es seguridad, a lo que para ti es protegerlo. Así es. ¿Cómo lo podemos mediar o cómo puede un mamá o una papá empezar a entender esta importancia y mediar entre dejarlo y cuidarlo? Estás tomando un tema muy especial, ¿no? Sí. Dentro de mi experiencia, una parte muy importante es tener la información. A veces no lo sabemos, exacto, ¿no? Si no hay alguien que venga y me diga, mira, es importante que tu pequeño se mueva, ¿por qué? Porque va a adquirir seguridad, porque va a adquirir confianza, porque va a adquirir autoestima y va a confiar en él mismo. Cuando el papá sabe esto, aunque tenga mucho temor de que se mueva, se desliza, aunque sea un poquito el papá, hacia, bueno, lo voy a intentar. ¿Y sabes cuál es la otra parte? Los niños son maravillosos y nos lo demuestran. Y entonces ellos se dan cuenta que ni se caen tanto, ni se pegan tanto, y si se caen, pues no, déjame decirte que los accidentes de los niños pequeños, por lo regular, son muy pequeños. O sea, si se cae, a lo mejor le da un raspón, una cosita, pero no es nada importante. Y entonces a veces darnos cuenta que ellos son capaces de hacerlo es la mejor forma de irles permitiendo. Yo a veces les digo, confía en él. Híjole, es que si además nosotros tuviéramos la confianza que tiene un bebé, ahorita recordé algo, alguna vez alguien comentaba, es que observa a un bebé. El bebé se cae, se levanta, a lo mejor llora, pero va a seguir intentándolo. 1000 veces. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Si nosotros tuviéramos ese nivel de confianza en la vida, sería diferente. Así es. Entonces, como papás, igual también tener claro que incluso si como adultos tuviéramos la confianza que tiene ese bebé y la inocencia que tiene ese bebé, de caerse, levantarse y seguir intentando, claro. Porque como lo dijiste, la verdad es que la mayoría de las veces no va a pasar a mayores. No pasa de llorar. Obviamente si no somos descuidados, ¿verdad? No, si bueno, tampoco eso, te digo, ay, déjalo ahí que se aviente por la ventana. Es lo que yo les digo, bueno, obviamente hay que tener ciertas precauciones en los espacios, ¿no? Pero si tenemos estas precauciones en los espacios, de verdad, no les pasa nada. Sí. No les pasa nada significativo, ¿no? Seguro. Entonces, es un poquito confiar en ellos y darnos cuenta que ellos tienen todas las ganas de hacer las cosas. Y las herramientas quizá desde esa edad, ¿no, Rocío? La verdad es que sí. Definitivamente sí. Ok. Bueno, inteligencia intrapersonal. Ay, estas son muy bonitas. Sí. Estas están muy ligadas, la intra y la inter, y tienen que ver la intra con la necesidad
la habilidad de reconocer tus propias emociones, de expresarte, de poder relacionarte de manera adecuada a través de el autoconocimiento, el fomentar la autoestima, pero la autoestima verdadera. ¿Cómo le haces con un bebé o con un niño? Uy, es muy importante, simplemente dándole su espacio, atendiéndolo, dándole mensajes positivos, creando un vínculo sano con él. Pero fíjate que esto es todo un tema. Es que vas bien rápido, sí, vas muy rápido, Rocío, es que suena bien bonito, creándole confianza, un vínculo con él. ¿Cómo? De la manera en la que tú te relacionas con él. Atendiendo sus necesidades, pero también atendiendo tus propias necesidades. Ponme un ejemplo. ¿En los primeros años lo quieres? Ajá. Un ejemplo en los primeros años. Esto es bien importante y también tiene diferentes perspectivas. Eso es importante también tomarlo en cuenta. Hay muchos enfoques al respecto de los vínculos que se establecen con los pequeños. Por ejemplo, cuando un bebé nace, una de las cosas más importantes que necesita es sentir apego hacia alguien. Que alguien está junto a él. Pero apego positivo, porque hay una gran cantidad de apegos. El apego en donde yo creo, siento que tú estás conmigo, más no que dependo de ti. Esa es la diferencia, ¿no? Sí. Yo sé que el bebé sabe que mamá va a ir a darle la leche cuando él tenga hambre, aunque a lo mejor no siempre se la va a dar de inmediato. Entonces, en ese momento en el que la persona confía en que alguien va a estar, se hace un apego positivo. Si el niño llora a cada momento y a cada momento que llora, mamá está ahí para ver qué necesita, entonces a lo mejor, quién sabe qué vínculos se esté formando ahí, ¿no? Es diferente. Dijiste algo importante, ¿no? O sea, sé que siempre va a estar alguien, aunque no de manera inmediata. Así es. Esta es una teoría con gran historia también, ¿eh? Sí, seguro. Sí, es que eso es importante, ¿no? De pronto, a lo mejor creo yo que como papás tener ese punto medio ha de ser complicado. Yo creo que la educación siempre es tratar de encontrar el equilibrio, ¿no? Siempre, o sea, y no es fácil, el proceso no es fácil. Es fácil que uno tienda a la sobreprotección o a veces uno tiende hacia el descuido también, y encontrar el punto medio es complicado. Entonces uno anda así, mira. Sí. ¿No? Hablabas también de identificar emociones, expresarlas. Así es. ¿Cómo hacemos eso? Desde pequeños, para empezar hay que ponerle nombre y validar todas las emociones. Esto sí sucede desde pequeños hasta adultos, ¿no? Pareciera ser, por ejemplo, que estar enojado no es válido o no es bueno, ¿no? Todavía de adultas, a las mujeres, de hecho se nos bromea mucho con eso, ¿no? Sí, por que supuesto. Las parejas nos dicen, ¿estás enojada? Y una dice, no. Sí. ¿Por qué decimos porque no? está mal estar enojada, ¿no? Exacto. Porque están las típicas bromas de decir, ay, es que te ponen miles de etiquetas, porque ni siquiera las voy a mencionar. Pero te ponen miles de etiquetas si muestras que estás enojada o molesta en algún momento. Así es. ¿No? Entonces, como que es una de las emociones que creo yo, sobre todo las mujeres, podemos tener tendencia a negarla, incluso, claro. ¿no? ¿Estás y enojada? los hombres, no. la tristeza, por ejemplo, Por ¿no? Ay, no, ¿cómo? No. Van a decir que soy débil Cero. o que soy... Sin embargo, todas estas emociones forman parte de nuestra vida. Claro. Y hay que empezar a identificarlas, a ponerles nombre y a validarlas. Un niño desde el año de edad ya te hace, sí, ¿no? Ajá. Y entonces vale decirle, ¿estás enojado? Y que el niño empiece a identificar. El clásico niño que de repente le nace el hermanito, se muere de celos. Claro. Pero pocas veces le decimos, ¿te dan celos? Y le ponemos el nombre y le decimos que es normal. Esto es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Sí. Es normal que tenga celos. Yo también recuerdo que cuando mi hermanita, yo me acuerdo, por ejemplo, ¿no? Que cuando mi hermanita nació, ahorita me acabo de acordar, yo moría de celos, ¿no? Ok. Pero si nosotros compartimos esto con los niños, ellos lo van asimilando y van entendiendo que estar
enojado, triste, celoso, melancólico, se vale. Claro. Y hay que enseñarles las maneras de expresarlos. Yo puedo estar muy enojada contigo y se vale que yo esté enojada contigo y a lo mejor que no te hable, porque estoy tan enojada que no te quiero ni hablar. Pero no se vale que te dé una patada, por ejemplo. Claro. Y ahí es lo que hay que enseñarle a los niños, ¿no? Tú te puedes enseñar con tu enojar con tu compañerito, pero no se vale que me lo pellizques, golpees, patees, jales el cabello, etcétera, etcétera. Pero cuando los niños se van dando cuenta que vamos validando sus emociones, van aprendiendo a hacerlo de una manera adecuada. Esto es un proceso largo también, no se aprende de la noche a la mañana. No, y menos si como papás o como adultos no somos tan hábiles en esa parte, ¿no? O sea, ¿cómo le enseño si yo mismo o yo misma voy negando las emociones o voy no las valido, al contrario, ¿no? Es como porque no te enojes o no llores, eso o es no muy hagas, común, o no eso es muy digas. común, no te enojes. Ay, espera, ¿por qué no? Tenemos derecho a enojarnos. No a faltar al respeto a los demás, pero a enojarnos sí. Sí, claro. Y está bien, ¿no? O sea, se vale que estés enojado, se vale que te sientas así. Claro. Y a lo mejor se vale y es necesario. O sea, nadie vive en la felicidad eterna. Para algo existen esas emociones. Funcionan, ¿no? Efectivamente. Y también, incluso a veces explicar que sí se vale y que no se vale, ¿no? Como lo dijiste. No se vale que me pegues, no se vale que me pongas un pie, una patada. Pero sí se vale a lo mejor que no me hables, ¿no? Así o es. que me digas, estoy enojada. Ajá. ¿no? Claro. Muy bien. Bueno, inteligencia interpersonal. Un reto en la educación. Yo creo que en este momento uno de los mayores retos. Como te mencionaba hace rato, los niños están naciendo con unas habilidades natas impresionantes. Son buenos para las matemáticas, para el lenguaje, para la música. Pero dales un resistol para que compartan dos niños. Se acabó la armonía, ¿no? Sí, cuando me decías eso, a mí la verdad es que me llamó mucho Se la acabó atención. la armonía. Dentro de esta inteligencia se incluye la forma adecuada de socializar, el trabajo en equipo, el aprender a esperar, a escuchar. ¿Cuántas veces has visto a un niño que está la mamá hablando con alguien y empieza mamá, 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 y la pobre mamá ya está así toda, Sí. que dice, ay, espérame, ¿no? Ajá. Porque no saben escuchar, porque no saben esperar, a veces no saben seguir un turno, porque no saben reconocer las habilidades de los demás. Hace rato hablaba de algo que quiero retomar, y es que la propuesta sugiere desarrollar en los niños una verdadera autoestima. De un tiempo para acá se empezó a escuchar mucho la importancia de la autoestima en los niños. Ajá. Y entonces dijeron, hay que enseñar a los niños que son lo máximo, ¿no? Y entonces son buenos y la mamá y el papá le dicen al pequeñito, hijo, eres bueno en todo, eres el mejor, eres el estupendo, eres el más guapo, el más inteligente y el más brillante. Y el niño se inserta en la sociedad con esta creencia. Si yo creo que soy lo máximo, en muchos casos lo que sucede es que descalifican a los demás. Tú no sabes, esto no se hace así, tú no hagas esto, a mí no me gusta. Hace algunos años tuve un pequeñito que me llamaba mucho la atención, porque a él no le gustaba cantar. Y cuando los demás pequeñitos empezaban a cantar, decía, no canten. Oye, espera, si a ti no te gusta cantar, yo te respeto. Tú no cantes, pero deja que los demás canten. No, a mí no me gusta que no canten. Y gritaba, como no tienes una idea, como cuando los demás cantan. Okay. Porque para él, su gusto era más importante que la de todos. Claro. Y entonces todos los demás debían hacer lo que él decía, ¿no? Entonces uno dice, wow, ¿qué estamos fomentando en estos niños, no? Sí. Y a veces no nos damos cuenta. Entonces, dentro de esta inteligencia, lo que se busca es esto, que puedan convivir de una manera adecuada. Si partimos del hecho de que ya saben expresar sus emociones, entonces lo que vamos a hacer es responsabilizarme de la manera en la que yo estoy socializando. Y entonces reconozco mis habilidades, pero también reconozco que mi compañero es bueno para la música, y el otro es bueno para las mates, y el otro es bueno para dibujar.
Tienes razón, como que últimamente, pero ¿no será que eso lo fomentan hasta los papás? A veces sí. A ver, es que te digo que ¿No? se creó esta idea de Es como lo que de ajá, decirle al exacto. niño que era lo máximo, pero desgraciadamente nos faltó complementar con cuáles eran sus áreas de oportunidad y de reconocer en los demás también las habilidades, no solo en mí. Porque a veces esto que decimos no siempre es real. Obviamente como papá, ¿qué te puedo decir? Yo veo a mi hija como la más hermosa y la más inteligente de todo el mundo. Y para mí no hay niña más inteligente. ¿Tú Claro. crees que mi percepción es objetiva? No, pero... Probablemente no. Pues no, muy probablemente no. Y mira que está bellísima, está aquí, está bellísima, la verdad que sí. Y además muy bien educada. Miren, está detrás de cámara. Está tan tranquilita, leyendo ella, toda una chica bellísima. La verdad, le reconozco a Rocío y le reconozco a ella. Porque, porque justamente yo sí creo que parte mucho de papá y mamá, Así es. ¿no? Y tú decías, es que de pronto les dicen, ¿no? Los papás a los hijos, es que eres el mejor, es que... Y no es que no lo creas, por supuesto que para ti tu hija es la mejor. Así es. Y seguramente es la mejor en muchas cosas. Pero también, si a lo mejor tú pierdes de vista cuáles son sus áreas de oportunidad, o te da miedo a veces hasta decírselas, ¿no? Porque de pronto veo a papás que dicen, no, es que qué tal, que le lastimo la autoestima, y entonces... Todo está en cómo decir las cosas, pero tenemos que ubicar a nuestros hijos en una realidad. Y la realidad es que todas las personas tenemos inteligencias muy desarrolladas y áreas de oportunidad para desarrollar. Y entonces el niño también tiene que encontrar el equilibrio, el niño o el adolescente, ¿no? Tiene que encontrar el equilibrio en donde reconoce sus cualidades, pero también sabe que hay cosas que tiene por trabajar. Y no solamente reconoce sus cualidades, también reconoce las cualidades de los demás. También y esto es lo que hemos importante. dejado de hacer, para que yo pueda entender el respeto. Yo creo que muchas de las cosas que esa es están... la palabra, Allá, Rocío, vamos, así es, Rocío. así es. Muchas de las Claro. cosas que pasan en este momento en las escuelas con estas faltas de respeto, con este llamado bullying, tiene que ver con eso. Yo soy más importante que tú. Y entonces yo te puedo decir a ti, híjole, la cantidad de cosas que se dicen en las escuelas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy arriba de ti. Porque yo soy mejor y tengo el derecho a decirte. Si te fijas es lo mismo, ¿eh? Esa es la base de esa problemática. Por eso te digo que estas inteligencias son el reto de la educación en este momento. ¿Por qué? Porque nos fuimos a las matemáticas y a las ciencias y al lenguaje y dejamos de ver a las personas, las necesidades que los niños tienen de ser acompañados en este proceso de reconocimiento personal y de qué manera se van a insertar en lo social. Y entonces las escuelas nos dedicamos a 3 horas de matemáticas, 4 de inglés, 7 de computación, inglés, francés, chino y Es lo que te mandarín. iba a decir, sí, 5 idiomas, computación y el ejercicio y el no sé qué y el no sé cuál, y horas extra y actividades en la tarde y en el día y en la noche y bla, 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 y que si la música desde que van a hacer y que si no sé cuántas cosas. Y casi siempre, yo de pronto cuando escucho a papás y a mamás, ¿no? Que de pronto casi siempre mi pregunta es, ¿y es feliz? Claro. ¿Y lo está disfrutando? ¿Lo está disfrutando? ¿O qué precios están pagando los niños, no? Ahorita en este momento yo no doy terapia, pero muchos años di terapia y llegaban niños de primaria, Claudia, de segunda de primaria, llenos de dermatitis o con migrañas. O con gastritis. O con gastritis. ¿Qué pasa? El examen, la maestra, las matemáticas. Y yo siempre pensaba, ¿vale la pena? ¿Vale la pena que un niño de 7 años tenga migraña? Cuando este niño esté insertado en el ambiente laboral, a lo mejor ya no se va a poder quitar la migraña, ¿eh? Porque tiene que entrarle la responsabilidad y el nivel de competitividad altísimo. Pero ahorita es necesario para él. ¿No será mejor que viva una infancia más tranquila? Que tenga recuerdos hermosos de cómo brincaba, subía y bajaba y jugaba con sus compañeros. Y sin embargo, es una tendencia
muy importante en la educación en este momento, ¿eh? Sí. Y es la teoría de Gardner, ¿no? Ser bueno para la lectura o para el razonamiento no te garantiza que vas a ser feliz. Por supuesto. En cuanto a la evaluación, ¿qué se puede tener con esta evaluación, Rocío? Muchas cosas. Por ejemplo, dime tres cosas, las principales. Se puede tener la información de cuáles son las habilidades que mi pequeñito está desarrollando y cuáles no. Es importante. Esta es una evaluación cualitativa, ¿eh? Está muy lejos de ser una calificación con número. El niño tiene 10 en psicomotricidad. Eso es una aberración. Por supuesto que no. Necesito saber cuáles son las habilidades, destrezas que mi niño tiene en cada una de las inteligencias. Me da un panorama de cuál es la inteligencia más alta en mi pequeñito y me da un panorama de cuál es la inteligencia en la que tengo que seguir estimulando. Si hay alguna situación que pueda estar gestando alguna condición en especial, la puedo detectar desde los primeros meses. Y básico detectarlo muy desde los primeros importante. meses, ¿no? Es muy importante realizar evaluación desde la primera infancia. A veces se llevan los niños a la estancia o al kinder y si no nos dice nada durante todo el año pensamos que está bien. Ojo, no, ¿eh? Me tienen que dar información de qué está pasando con mi bebé, aunque tenga 6 meses de edad. Sí. No nada más es darle de comer y cambiarle el pañal. Tengo al niño 5 horas, 6 horas, 7 horas. Desde ese momento yo puedo empezar a evaluar desarrollo y darle al papá la información que necesite para estimularlo. No nos quedemos con que solo nos los cuidan, ¿eh? No es suficiente tampoco, ¿no? No, definitivamente no. La mayoría, creo yo, de las situaciones que puedan detectarse que requieran atención, creo que es importante detectarlo lo antes posible. Lo más pronto posible. Y sí se puede, ¿eh? Sí. Sí se puede. Sí. Hay que estar muy al pendiente de eso. Sí, eso es importantísimo. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Gracias Claudia, por un estar placer. aquí, Rocío. En verdad, se me fue rapidísimo el programa. Sí, a mí también se me fue muy rápido. Sí, fue una delicia, pero qué interesante tema. Te agradezco la invitación. Gracias por traernos este tema, que además es bastante, creo yo, bueno, novedoso, diferente y que nos da mucha información, como tú lo dijiste, para un mejor cuidado tanto de los niños como de uno mismo incluso, ¿no? Claro que sí. Tus datos, Rocío. Claro, ¿qué necesitas? A lo mejor licenciada tus redes, Rocío Rivas o... Bautista, estamos ubicados en Clavería, es un centro de estimulación temprana, el Facebook de la escuela es Baby Time Clavería, el teléfono de la escuela es 5049-2058, 5049-2082 y estamos a sus órdenes para cualquier información que necesite. Pues muchísimas gracias. Gracias, Rafa, que estuvo en producción, y gracias a ti por habernos escuchado. Que tengas un maravilloso martes.